Voy a compartir mi pantalla en este momento. Cuando se vean, por favor me avisan. Sí se ve. Sí, Ya se ve. sí. Bien. Primero le voy a hablar un poco de mí, no es por ser egocéntrico, pero para que me conozcan. Mi nombre es Rodrigo Céspedes, A mí me invitó una charla que va a hacer. funcional de Sales y Service Cloud. He trabajado en varios proyectos, conocí Salesforce en el año 2016. Y en estos proyectos que he trabajado, la verdad, he hecho bastantes cosas y algunas de ellas muy distintas. Me ha tocado estar configurando, también he estado asesorando a los product owners en poder implementar las mejores prácticas, ya sea en cuanto a la herramienta o en cuanto a el negocio en sí. También en mis últimos proyectos me he convertido en un aprendiz de Marketing Cloud, lo cual ha sido bastante interesante. Con la ayuda de un compañero de México, él me metió un poco en esa nube, así que ha sido un nuevo aprendizaje. También soy fotógrafo amateur, me gusta salir a los cerros principalmente a sacar fotos de flora y fauna silvestre. Y por último me considero un estudiante eterno. Yo creo que igual la gran mayoría de los que estamos acá, si no todos, por estar trabajando con tecnología, ¿no es cierto? Tenemos que estar actualizados todos los días, todas las semanas, ya sea porque sale alguna funcionalidad nueva de Salesforce, porque hay una nueva metodología de trabajo, etc. Yo, bueno, soy uno de ellos. Me gusta mucho aprender nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Y esto precisamente lo considero también una de ellas porque es una forma de dar a conocer lo que sé, tener su feedback y de esa forma vamos todos aprendiendo. Bien, ¿qué vamos a aprender o discutir el día de hoy? Vamos a conocer un poco lo que es Sales Cloud. Vamos a dar algunas definiciones en cuanto a sus principales funcionalidades y el plato principal es el punto 3 donde vamos a ver algunas configuraciones de Salesforce Sales Cloud para lo que es la implementación de un pequeño flujo de ventas. Si ustedes, en la medida de que yo voy conversando, demostrando, haciendo configuraciones, tienen alguna duda, por favor me preguntan. Como somos poquitos, probablemente si hay algo que yo no sé, cualquiera de las personas que a lo mejor lo sabe también lo van a poder responder, no hay ningún problema en eso. Así que partimos. ¿Qué es Sales Cloud? Bueno, Sales Cloud es un módulo que forma parte de la plataforma Salesforce CRM. Está creado especialmente para gestionar los acuerdos comerciales. Dentro de las principales características o lo que destaca frente a otros CRM, yo creo que está el poder gestionar el proceso de venta desde un principio hasta su cierre mediante la implementación de configuraciones dentro de los objetos de leads y oportunidades, que serían como los objetos principales que vamos a ver acá. Y destaco la gestión de leads porque es un primer paso en el cual nosotros o las empresas van a capturar estos prospectos, ya sea de distintas fuentes, páginas web, call center, etcétera, y lo que va a dar comienzo a nuestro flujo de venta. Otra de sus principales características también es poder aumentar la productividad de los equipos de trabajo. Salesforce, como herramienta número 1 de CRM, persigue, ¿no es cierto?, la idea de tener la información centralizada. Todos conocemos ahí el concepto de vista 360 de cliente. La idea es que mediante todas estas herramientas que nos brinda la plataforma podamos mostrarle a los ejecutivos de venta y en realidad a todos los usuarios de la plataforma la información que necesitan en el momento justo.
Para esto, además de lo que ofrece la Lightning Experience en lo que es su facilidad de navegación y lo amigable que es de cara al usuario, hay varias herramientas que Salesforce nos permite configurar para poder hacer incluso más atractivo lo que es la gestión de los ejecutivos de venta a lo largo de todo el proceso. Y por último, tenemos la automatización de procesos, donde aquí básicamente es observar si que tenemos tareas manuales que se realizan una y otra vez, eh, pensar en qué podemos automatizar esas tareas. La idea es que cada clic que se pueda ahorrar un ejecutivo de ventas, un supervisor, es tiempo que ganan las empresas para poder generar más y más ventas y por ende, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener una mayor capacidad de ventas. En cuanto a las principales funcionalidades que vamos a ver el día de hoy, tenemos la gestión de leads, gestión de cuentas y contactos, gestión de oportunidades, productos y listas de precios. Vamos a ver un poco de presupuesto, pasar algunas características de calendario de tareas, de correo electrónico y mencionar un poco algunas características que nos brinda Einstein dentro del mundo de sales. Para esto yo dividí en 4 grandes temas, que son leads, oportunidades, cuentas y productos. En leads tenemos, bueno, el proceso de leads en sí, que consta en nuestro path de estado, ¿no es cierto? Y cada una de las actividades que podemos ir generando en cada uno de esas etapas. Hablar un poco del Web to Lead y con esto mencionar o visualizar el funcionamiento de las colas y las reglas de asignación. Vamos a ver también el control de duplicado, que es muy importante, sobre todo pensando muchas veces en la implementación de un Web to Lead, donde queda en responsabilidad del cliente, ¿no es cierto?, el envío de un lead o de 1000, si es que tiene tiempo y las ganas. Vamos a ver cómo funciona el objeto de campaña y cómo va haciendo el seguimiento de lead, luego la conversión y finalmente a la oportunidad. Para gestión de cuentas, bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las cuentas de empresa y cuentas personales y algunas prácticas en cuanto al uso de la vista 360 del cliente. Para gestión de oportunidades, un pequeño proceso de venta con distintas etapas. Configuré algunas automatizaciones que vamos a ver funcionando y si es que tenemos tiempo, vamos a poder incluso modificar alguna de ellas, generar pasos nuevos, etc. Vamos a hablar acerca de los presupuestos y la sincronización de los presupuestos, que implica la sincronización. Y con esto le damos el pase finalmente a los productos y listas de precios. Cualquier cosa que vaya saliendo mientras estamos viendo la demostración, iremos profundizando en otros temas que son, no sé, tareas, eventos, el Einstein tal vez. Entonces esto en realidad puede ser muy dinámico. ¿Ya? A partir de ahora nos preguntamos cómo crear flujos de venta. Y nos vamos a Salesforce. Bueno, este es un ambiente sandbox mío. Voy a aumentar un poco el zoom, ya que muchas veces me reclaman que no se ve. Aquí, bueno, es un ambiente de developer, ¿ya? No tengo en este momento configurado lo que son las cuentas personas, así que vamos a trabajar solamente con cuentas de empresas. La idea es que podamos ir navegando en cada una de estas fichas, explicando lo que es el proceso de venta que está implementado en esta pequeña sandbox, ver y describir cómo está funcionando por dentro, ya sean automatizaciones, configuraciones, e incluso vamos a ir configurando cosas en el camino para ir enriqueciendo un poco más este proceso de cara a los usuarios. Vamos a partir describiendo lo que son los candidatos, los leads, como creo que todos los conocen o la gran mayoría. Yo sé que tal vez muchos de ustedes prefieren ver esto en inglés, yo también, pero la verdad es que, dado que esto es un evento para Chile, decidí hacerlo en español. Bien. Bueno, los candidatos
son básicamente aquellas personas que tienen la intención de generar algún negocio con nuestra empresa o nuestro cliente. La idea de los leads es básicamente poder ser un filtro entre aquellos clientes que realmente están interesados o que califican para una venta, de aquellos que no. Muchas veces nosotros mismos, incluso como cliente, mandamos una solicitud de algún presupuesto de algo y en realidad es simplemente para, yo lo he hecho, para salir de la duda cuánto vale una cosa. No tengo ninguna intención de comprar. Sin embargo, hay otros clientes que sí, efectivamente tienen esa intención de comprar. Entonces, Salesforce con los leads lo que permite es poder segmentar esos dos grupos de personas para tratar un pequeño flujo de leads para conocer el real interés de un cliente y si es que ese interés realmente es seguro, ¿no es cierto?, convertirlo en una oportunidad y ya manejar el proceso de venta un poco más formalizado. De la oportunidad, ¿no es cierto?, después se van desprendiendo lo que es las cotizaciones y de ahí la lista de productos que nosotros manejemos, que lo vamos a ver más adelante. Los leads pueden llegar de muchas fuentes. Nosotros aquí podemos ponernos en varios escenarios. Hay empresas que a lo mejor, de hecho, ni siquiera requieren de funcionar con leads, ya sea porque su negocio, no sé, por decir un caso extremo, no está en internet y no necesitan un web to lead, por ejemplo, o simplemente atienden de manera presencial y todo lo que llega se convierte en una oportunidad o nace como oportunidad directamente. Los leads, por lo general, uno los relaciona inmediatamente con el formulario web. El formulario web es una funcionalidad que tiene Salesforce dentro de su configuración que nos permite generar un HTML, ¿no es cierto? Y este HTML incrustarlo dentro de la página web de nuestro cliente, del cliente que está utilizando Salesforce, con el fin de poder generar leads a través de la web. Cuando uno configura un web to lead, básicamente lo que hice es qué campos que yo creé dentro o que pertenecen al objeto leads son los que voy a disponibilizar dentro del formulario web. En este caso, la configuración estándar que maneja Salesforce aquí es nombre, apellido, correo electrónico, campaña, ciudad y provincia. Cuando yo genero el HTML del web to lead, se genera efectivamente un formulario en HTML que tiene que ser incrustado en la página web del cliente. Cuando este formulario se implementa, lo que va a ocurrir es que cada vez que un cliente llene el formulario web de la compañía, va a ingresar un lead dentro de Salesforce. Cosas interesantes que se desprenden de esto son las reglas de asignación y las colas. Dependiendo de el tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Porque todas las empresas no son iguales. Nosotros podemos tener a lo mejor equipos de ventas segmentados en distintas partes o distintos territorios, distintas sucursales, imagínense. Cuando nosotros trabajamos con empresas que tienen distintas sucursales, lo más probable es que trabajemos con lo que son colas. Las colas son básicamente un grupo, de hecho es parte de la tabla de grupos, donde yo determino que una cola es un cierto grupo de trabajo y otra cola es otro cierto grupo de trabajo. Las colas tienen, cuando se configuran miembros de la cola, que pueden estar dados por cuatro elementos, que son las funciones y subordinados, grupos públicos y usuarios. Voy a hacer un paréntesis. Si alguien necesita definiciones respecto de funciones subordinados y grupos, por favor me interrumpe y lo explicamos. Bueno, las funciones, cuando uno mete estos miembros a las colas, los usuarios que utilizan ya sea la función o que son miembros de un grupo público, forman a ser
pasan a ser miembros de la cola, ¿ya? Y esto les garantiza el derecho a que puedan visualizar los registros cuyo propietario es la cola, que en este caso son leads. Cuando se trabajan, en este caso, con dos grupos de trabajo que yo acá configuré, que tengo mi grupo de trabajo de vendedores Apple y de vendedores HP, yo lo que estoy diciendo es que cuando un cliente está interesado en un producto Apple, va a llegar ese lead dentro de la cola de Apple y alguien, un ejecutivo que es miembro de esta cola, va a poder tomar ese lead para sí y gestionarlo. Y así con la cola HP. ¿Cómo Salesforce sabe cuándo enviar un registro de lead a una cola u otra? Lo hace a través de una regla de asignación. Nosotros tenemos dentro de la configuración, ¿no es cierto?, reglas de asignación de candidatos o de leads, que en definitiva aquí declaramos cuáles son las condiciones que se tienen que dar en un registro de lead para que automáticamente Salesforce lo envíe a una cola. En este caso, lo que yo estoy haciendo es que si mi candidato tiene un estado en particular que abierto o no contactado, el canal de origen de mi candidato es web y el producto de interés es Apple, se va a asignar a la cola de Apple. Si las características del leads son abierto, web y HP dentro del campo de producto de interés, ¿no es cierto? Lo voy a mandar a la cola de HP. Aquí, una práctica buena es siempre manejar, yo no lo hice, pero siempre manejar una regla de asignación por defecto. Es decir, si no se cumple ninguna de las cosas que están ocurriendo aquí, se lo envío, no sé, a un supervisor, por decir algo. Siempre es bueno hacer eso para que en realidad el lead no se pierda en el limbo, ¿no es cierto? Y de esa forma no tengamos registros perdidos dentro de Salesforce. Entonces, básicamente cuando tengo esta configuración de Web2Lead, colas y regla de asignación, lo que pasa es lo siguiente. Voy a simular un ingreso de un lead, no a través de la web, sino que a través del mismo Salesforce, pero voy a utilizar sí la asignación del Web2Lead que tengo activa mediante este botoncito que está acá abajo. Entonces voy a suponer que nuestro amigo Mark Ruffalo, abre una R, está interesado en comprar 10 computadores HP. Falta una compañía. La creación de este lead que hizo correr las reglas de asignación. No la hice correr. Nuevo. Debía dejarme el propietario de mi candidato a la cola de HP. En este caso no lo hizo, vamos a ver por qué. Si cumplí las condiciones de abierto. Ah, el origen me faltó. Vamos a editar. ¿Dónde tengo el origen acá? Origen. Bueno. Ahora sí. Bien, cuando yo generé forzadamente la activación de las reglas de asignación, en la modificación en este caso, lo que hizo Salesforce fue evaluar todas las condiciones que yo le puse a la regla y enviar el candidato ya sea a la cola de Apple o de HP. Como en este caso cumplió con todas las características de ser una cola, un lead de HP, me lo llevó a esta cola en específico. De cara al ejecutivo, ¿no es cierto? Ustedes saben que cada vez que uno genera una cola se genera automáticamente una vista de lista del objeto en el cual tú generaste la cola. En este caso nosotros tenemos aquí nuestra cola de lead de HP donde tenemos nuestro lead de Mark R.
aquí lo que ocurre por lo general en los procesos de venta es que son los ejecutivos quienes sacan de las colas de leads los leads para sí, asignándoselo y de esta forma ir gestionándolo en el proceso de venta estándar que configuremos. Otra funcionalidad importante a destacar de la parte de leads, y bueno, que también la tienen las cuentas, pero lo vamos a ver mejor en los leads, son el control de registros duplicados. Como yo les mencioné al principio, es muy probable de que nos topemos con la pregunta del cliente es, ¿qué pasa si viene un cliente y hace 10 formularios web iguales? Rellena 10 veces el formulario web. ¿Me van a llegar 10 leads? Por lo general uno escucha esa pregunta. La primera respuesta es sí. Efectivamente, podrían llegarte 10 leads a Salesforce si es que viene un cliente, se mete a tu página web y genera 10 veces el web to lead. Sin embargo, nosotros tenemos dentro de Salesforce algunas funciones que nos permiten controlar estos posibles registros duplicados. Y estas configuraciones se hacen en el menú de registros duplicados. Y acá tenemos dos características importantes. Tenemos las reglas de coincidencia y las reglas duplicadas. Estas dos trabajan juntas. Y lo que hacen, la primera, es definir qué se va a entender o cómo Salesforce va a entender que llega un registro duplicado. Para esto, lo voy a desactivar para que podamos ver el detalle. Voy a desactivar esta mientras. Para esto, lo que nosotros hacemos aquí es decirle a Salesforce, oye, entiende los registros duplicados de esta manera. Por ejemplo, si me llega un lead donde el campo apellido tiene una coincidencia aproximada con otro campo apellido que encuentres, tú lo vas a entender como que efectivamente es un registro duplicado. En este caso yo puse 4 criterios. Puse apellido, nombre, correo electrónico, que a diferencia del resto es una coincidencia exacta. Es decir, si yo tengo 2 leads con el mismo correo electrónico, Salesforce lo va a entender como que es un lead duplicado. Y tenemos el producto de interés, que es un campo customizado que yo hice, que también le puse coincidencia exacta. En realidad Salesforce lo único que permite es coincidencia exacta, dado que es un campo de tipo Picles. A esta regla de coincidencia, uno, además de definir los campos que Salesforce va a tomar como coincidentes, le puede indicar si es que va a hacer coincidir los registros o los campos en blanco. ¿Esto qué quiere decir? Tal y como dice ahí, que si en caso de que uno seleccione esta opción y el campo está en blanco en ambos registros comparados, los campos se consideran como coincidentes. Es decir, si yo en el campo nombre no puse nada, y este fuese el único campo que utilice dentro de la regla de coincidencia, Salesforce va a entender como que todos los leads que no tengan nada en el nombre van a ser el mismo registro. A estos criterios, como en prácticamente todas las declaraciones de criterios que tenemos en Salesforce, le podemos agregar una lógica. En este caso yo puse que la lógica 1 y 2 son optativas, es decir, cualquiera de las dos que me coincidan, yo lo voy a entender como que es un posible registro duplicado, pero que sin embargo el correo y el producto de interés tienen que ser exactamente, tienen que cumplirse ambas. ¿Por qué hice esto? Porque de esta manera, si un cliente me está solicitando, por ejemplo, o hizo un lead por productos Apple, hizo un lead por productos HP, para mí yo no lo voy a entender eso como si fuesen registros duplicados. ¿Cuál es el resultado final de tener activadas estas reglas? Es que cada vez que uno genere un lead, Salesforce lo que va a hacer es evaluar estos 4 parámetros con la lógica que le definimos y te va a decir si es que es un registro duplicado o no. Esta regla por sí sola no funciona a menos que esté dentro de una regla duplicada. La regla duplicada es básicamente la declaración de qué hacer si es que las reglas de coincidencia se cumplen. ¿Ya? En este caso, yo le estoy diciendo a Salesforce que cada vez que se ejecute, que las reglas de coincidencia se cumplan,
va a permitir igual la creación del registro, pero va a emitir una alerta y a informar al usuario de que está creándose un potencial registro duplicado. Acá nosotros podemos bloquear incluso la creación del registro y bloquear la modificación. Estas dos configuraciones son independientes, de tal manera de que si se cumplen las reglas de coincidencia y presiona guardar, Salesforce lo que va a decir en un mensaje es: oye, no puedes crear este registro porque ya existe, ¿vale? En este caso yo lo voy a permitir para que también podamos ver cuál es la funcionalidad de merge que tiene Salesforce para el tratamiento de registros duplicados. Otra cosa que que uno le tiene que incorporar a la regla de duplicidad son las reglas de coincidencias que están siendo evaluadas. En este caso yo metí la regla de coincidencia de lead que les mostré aquí, pero si hubiese otra, y si hubiese otra comparación, yo también la puedo incorporar, ¿vale? También puedo establecer condiciones de tal manera de que no ocurra esto de que, por ejemplo, nosotros tenemos leads en estado convertido o leads que definitivamente no son calificados. Pasa un tiempo y viene el mismo cliente con la misma intención de comprar a lo mejor un producto sobre que ya lo había intentado cotizar antes. La idea no es que Salesforce diga: oye, este es un registro duplicado porque existe hace 6 meses atrás. No, sino que la idea es que nosotros seamos capaces de darle a Salesforce una parametrización que advierta del registro duplicado, pero cuando estos registros cumplan una condición en particular, que en este caso son los registros abiertos y no contactados. Puse este estado porque yo dentro de los estados del lead configuré 4 estados. Tengo el estado abierto no contactado, en proceso, cerrado convertido y cerrado no convertido. Como yo quiero evitar de que de la web me lleguen registros duplicados, o en realidad estoy permitiendo que lleguen, pero que me los advierta de que existen, a la web yo le voy a configurar que todos los registros que se creen desde ahí lleguen con el estado abierto no contactado, como precaución. De tal manera de que efectivamente las reglas de duplicidad se ejecuten, las reglas de duplicada se ejecuten. ¿Por qué? Porque va a estar funcionando efectivamente para todos aquellos registros nuevos, no para aquellos registros que fueron convertidos, que en realidad nunca calificaron y que están hace 6 meses atrás, un año. Cuando activamos esta regla y generamos un lead con las mismas condiciones, vamos aquí a poner mark. Vamos a colocar el correo que colocamos antes, para que se cumpla la coincidencia exacta. Y vamos a decir que es producto HP. El canal de origen vamos a poner web. ¿Y qué más? Ya, aquí, ¿qué ocurrió? Salesforce me está diciendo acá arriba el registro que está a punto de crear parece duplicado. ¿Desea abrir un registro existente en su lugar? Y puedo ver los registros duplicados que tengo. Acá me está advirtiendo de que existe ya un registro cuyo nombre completo es MarkR, que en este caso es una coincidencia aproximada a lo que yo estoy tratando de meter ahora, pero que sin embargo el correo electrónico es exactamente igual y al igual que el otro lead también está intentando hacer o también está interesado por los productos HP. Entonces, bueno, yo puedo abrir el lead y claro, efectivamente digo como ejecutivo: ah, sí, este lead ya estaba creado. Bien. Cuando la creación se hace de esta forma manual, es muy probable de que a lo mejor el ejecutivo advierta de la creación y no lo haga. Pero al venir de una página web, el lead,
muy probablemente eso no va a ocurrir, a menos de que yo configure la regla como que no permita crear registros duplicados. Así que ahora vamos a ir por el otro camino. Vamos a suponer que el lead se creó. Origen web, el estado y PHP. Compañía. Yo creé un lead con unas características muy similares a la anterior. Y dentro de las listas relacionadas de Salesforce, me apareció un aviso. Hemos encontrado un posible registro duplicado de este candidato. Al presionar ver, Salesforce lo que me muestra son todos los leads que tienen la coincidencia respecto de las reglas de duplicidad que nosotros configuramos. Esta función de aquí lo que me permite hacer es determinar cuál es el lead que debe prevalecer respecto del otro. Esta es una funcionalidad estándar que tiene Salesforce, que va a estar habilitada mientras ustedes coloquen en la lista relacionada la función de elementos duplicados y mientras configuren reglas de duplicidad dentro de la plataforma. ¿Vale? Entonces, acá en esta pantalla lo que hace Salesforce es decirme, mira, tienes una comparación de los dos registros que están duplicados según las reglas de duplicidad. Aquí lo que puedo hacer es determinar cuál de los dos registros es mi registro principal e incluso determinar a nivel de campo cuál es el valor que va a prevalecer frente al otro. Una vez que yo haga el merge de estos dos registros, solamente va a quedar un lead vivo y ese lead va a ser el que yo dije que era el principal y va a tener los valores que yo determiné o que yo marqué aquí como los valores oficiales. Es decir, yo tengo Mark R y digo, mira, en realidad, ¿sabes qué? Mark Ruffalo está mucho más completo en cuanto a información. ¿Ya? El propietario del candidato, en realidad aquí Rodrigo Céspedes, ya voy a preferir que sea el que tiene la cola HP. El nombre completo, vamos a utilizar Mark Ruffalo. La compañía, mira, aquí puso Hulk y acá puso Hulk Producción, entonces esta de acá está más completa. Acá no me puso cantidad y acá sí, entonces lo voy a marcar. Y una vez que hago todo eso, le doy siguiente, me avisa que estoy a punto de hacer la combinación y que esta es una acción que no puedo deshacer y los combino. En la combinación, ¿qué ocurrió? Ocurrió que dentro de mi único lead sobreviviente, yo ahora tengo todo el del detalle, tengo todos los valores que dije que iban a prevalecer frente al resto. ¿Vale? De esta forma es que se pueden controlar registros duplicados para este caso de leads dentro de Salesforce. Tenemos entonces la configuración de los registros duplicados a través de reglas de coincidencia y reglas duplicadas. Y tenemos el merge estándar que hace Salesforce. No sé si ustedes antes habían trabajado, habían visto estas funcionalidades. Me gustaría igual escucharlo como para que participemos todos. Yo no, pero por coincidencia en día de hoy yo estaba haciendo un trailhead sobre este Mira, tema. Entonces, así me aclaró bastante. qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho escuchar eso, la verdad. Mira, a mí me ha tocado incluso que me han hecho esta pregunta, si es que se puede controlar la duplicidad en un espacio de tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, si el lead duplicado es el cliente hizo hoy día el lead y hoy día también hizo un nuevo lead con las mismas características, pero mañana hace un lead nuevo con las mismas características, este tercer lead ya no lo considera como registro duplicado. Entonces ahí muchas veces el cliente mete el factor tiempo, es decir, él va a considerar que el registro duplicado cuando el cliente envió dentro de la misma semana el lead, por ejemplo. Esa funcionalidad, por lo menos lo que he visto yo, Salesforce no la tiene. Entonces lo que hay que tratar de hacer siempre
es buscar la coincidencia a través de los otros campos. Por eso es que yo metí dentro de las reglas de coincidencia el campo estado, dentro de la regla duplicada, perdón, el campo estado para que solamente evaluara los registros en estado nuevo o en el primer estado de lead que es abierto no contactado. ¿Por qué? Porque de esta forma me evito que la regla agarre leads que están convertidos o cerrados no convertidos y que al final esté combinando leads que ya están gestionados, que están cerrados, etcétera, y que potencialmente venga alguien y los merchee con otro. Entonces, como no tiene la dimensión de tiempo para evaluar, siempre es importante aplicar en la regla duplicada este filtro que le mostré al final, que solamente, por ejemplo, agarre en ciertos estados, evalúa el lead en ciertos estados, ¿vale? Eso para mí es muy importante, o sea, se los digo para que lo tengan en cuenta. Bien, siguiendo con el camino del proceso de ventas, o sea, del proceso de leads, bueno, nosotros tenemos acá arriba un pad de estados que configuramos, a lo mejor todos lo han hecho más de alguna vez, donde están las distintas etapas por las que puede pasar un lead. Aquí uno puede hacer muchas cosas, en realidad es casi a la imaginación, porque uno podría automatizar, por ejemplo, el crear tareas, que en realidad lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo oportunidades, aplicar reglas de validación, etc. ¿Ya? En este caso yo no apliqué ninguna, esto es súper libre, ¿vale? Pero sí vamos a ver un poco de eso dentro de oportunidades. Una función interesante que tiene el pad de estado y que es súper útil, la verdad, cada vez que yo lo he mostrado con los clientes que he trabajado, la han encontrado súper buena, son los campos clave y las recomendaciones. Bueno, esta parte de aquí, de la página, ¿no es cierto?, es la ruta y tiene una configuración propia dentro de Salesforce, que se llama precisamente configuración de ruta. Dentro de esta parte de este menú, uno, bueno, lo activa, nueva ruta. Dentro de este menú uno lo que hace básicamente es determinar cuál va a ser la ruta o el path que va a seguir un registro dentro de Salesforce. En este caso yo voy a configurar una de prueba para leads, porque quiero incorporar algunos campos clave aquí que son claves para la gestión de leads de los ejecutivos de venta. Entonces yo marco mi objeto, candidato, va a ser sobre el tipo de registro principal y va a ser el campo estado del candidato. Cuando yo elijo esto, Salesforce aquí me está mostrando, ¿no es cierto?, mi path de estado, que es muy similar como lo estoy mirando acá. Y me brinda, eso sí, unas nuevas opciones. Y aquí tenemos las opciones de los campos clave y la orientación hacia el éxito. Los campos clave son básicamente los campos más determinantes para la gestión del registro que estamos tratando. Por ejemplo, yo voy a poner algunos. Ya, vamos a suponer el estado no, porque en realidad lo estamos mirando. No llamar. No recibir correos. Vamos a guardar. Cuando yo configuro aquí un campo clave, lo que va a ocurrir es que se va a habilitar estos mismos campos dentro del path de estado que está acá. Asimismo, yo puedo configurar una orientación hacia el éxito que le dice Salesforce, que en realidad son recomendaciones respecto de qué tendría que hacer el ejecutivo, el supervisor, en el estado particular que está marcado dentro del registro. Por ejemplo, si yo estoy en el estado abierto no contactado, le voy a pedir a mis ejecutivos que, le voy a decir aquí, debes generar la primera llamada con el cliente. Por ejemplo, doy siguiente, voy a activar. Puedo activar celebraciones, que es algo muy entretenido. Vamos a poner siempre. Y listo, ahí tengo mi ruta configurada. Aquí probablemente voy a tener que modificar la página. Lo vamos a ver si funciona así. Ah, funcionó.
Vamos a volver al primer estado que teníamos. Y si se fijan aquí, aparecieron mis campos claves que yo determiné. Cantidad 10 y mi orientación al éxito. Aquí debe generar la primera llamada con el cliente. Esta funcionalidad es súper útil porque nosotros vamos a declarar protocolos. Por lo general las empresas tienen protocolos de atención y las empresas también tienen, ¿no es cierto?, ya establecido su proceso de venta. Entonces, esta parte es importante porque aquí damos las mejores recomendaciones para que los ejecutivos de venta puedan ir tratando el producto. Y esto es, además de útil en el sentido de apoyar al proceso de venta, es útil en el sentido de que los ejecutivos van a tener una guía, sobre todo los ejecutivos nuevos, una guía en cuanto a cómo hacer una gestión de leads o de oportunidades, de presupuesto, del registro que sea que tenga una ruta configurada, de cuáles serían los pasos que tiene que seguir para llevar a cabo una buena negociación o un buen proceso. Esta ruta o estos campos se configuran por estado. Si se fijan acá en el siguiente estado ya no me aparece porque en realidad yo al otro lado lo configuré solamente para esto. Entonces eso es súper interesante porque en cada uno de los estados del proceso de candidato, del proceso de venta, se hacen diferentes acciones. Entonces es muy importante ir guiando o ir colocando guía para cada uno de los estados que tenemos acá arriba. Y bueno, y finalmente cuando aparece el estado convertido, dentro de la ruta yo programé una celebración y va a salir el cotillón que, no sé si ustedes lo han visto antes, pero aparece una celebración que hace Salesforce. Bien, eso en cuanto a la ruta. Vamos a convertir este candidato, ¿ya? Bueno, cuando se convierte un candidato se generan, dependiendo del modelo con el cual estemos trabajando, ya sea Personal Account o Business Account, se van a generar 3 o 2 registros. El registro de cuenta, de contacto y de oportunidad, o en el caso de que estamos trabajando con una cuenta persona, se va a crear el registro de cuenta y de oportunidad. A pesar de que estemos trabajando con cuenta persona, de todas formas en Salesforce se van a crear los registros de cuenta y de contacto por separado. Eso sigue siendo así. Lo que pasa es que cuando uno pincha la cuenta persona, ya sea el ID del person account como el ID del contact, te va a llevar al mismo registro, ¿ya? Pero por dentro, de todas formas, siguen siendo 2 registros independientes. Bueno, acá está la función de crear una nueva o seleccionar una existente. Creo que yo no tengo ninguna cuenta con este nombre. Y dentro de la selección de existentes, nosotros también podemos, o sea, Salesforce también incorpora coincidencias, en donde te va a decir, oye, encontré todas estas cuentas que en realidad tienen el nombre de Hulk Producciones. ¿Vale? Lo mismo pasa con las oportunidades, ¿ya? Si tú decides incorporar una oportunidad o estás convirtiendo el lead con una oportunidad existente, Salesforce también aquí te va a mostrar cuáles son las oportunidades que puedes elegir. Cuando uno elige convertir sobre registro existente, lo que pasa por debajo es que el lead queda indexado a estos 2 registros existentes, ¿cierto? Y no es que en realidad lo que vaya a hacer es que reemplace la información de los registros existentes de cuenta y de oportunidad con la información que viene llegando desde el lead. No es eso lo que hace en realidad Salesforce, sino que simplemente indexa el lead convertido hacia los 2 registros existentes. En este caso yo voy a crear todo nuevo, ¿vale? Y voy a dejar el lead en el estado convertido, que fue el que configuré para que fuera el estado final. Cuando esto ocurre, bien, me aparece aquí lo que Salesforce creó. Tengo mi cuenta, mi contacto asociado y mi oportunidad. En mi cuenta, aquí, bueno, tenemos nuestra vista 360 del cliente. Por lo menos a mí me ha tocado mucho ver que los clientes se sorprenden cuando ven esto porque se imaginan la vista 360 como algo diferente. No, no sé por qué. La vista 360 es el registro del cliente en realidad. Aquí yo creo importante siempre hacer la recomendación de que esto
bueno, Salesforce en general es muy configurable, muy fácil de configurar. Entonces no hay que amarrarse o no hay que ver esto de una forma tan agobiante de configurar una vista 360 que tenga todo, sino que siempre partir de menos a más, configurando lo que tú realmente necesitas, pensando en que el Salesforce es una adopción, ¿no es cierto? Entonces los ejecutivos de venta por lo general tienen que acostumbrarse a navegar por la plataforma. Entonces tratar de partir lo más simple posible. Yo aquí en realidad no hice muchas configuraciones, metí lo que son las vistas relacionadas estándar que trae, quité la de casos que traía, no lo puse, eh, y bueno, el detalle lo dejé tal cual venía. Acá un tema importante, bueno, me creó la oportunidad, ¿ya? Que es mi registro de aquí, tiene su propio estado configurado ya, que son 4 etapas. Dentro de la conversión, yo mapeé tanto en registros, perdón, campos estándar como campos personalizados. El campo tipo producto de interés, un campo personalizado. Así que este yo lo mapeé dentro de el mapeo que se hace en el objeto de leads. Siempre es importante mapear los campos que son realmente necesarios para la gestión de la oportunidad. Sobre todo aquellos campos que son customizados. Si es muy relevante que este campo custom esté dentro de la oportunidad de la cuenta del contacto, siempre uno tiene que mapearlo. En este caso yo mapeé el de acá. Acá la recomendación en realidad siempre es hacer el flujo de lead lo más expedito posible con la menor cantidad de campo y de tareas posible. Es decir, el flujo de lead tiene que ser lo más rápido, de tal forma de que no ocurra de que nosotros perdamos una posible venta porque a lo mejor tenemos un proceso de lead demasiado complejo. Sin embargo, por lo general la complejidad viene en la oportunidad y en los presupuestos. Acá en realidad uno ve de todo. Por lo general, los clientes cuando adoptan Salesforce es porque ya tienen un CRM andando y es porque ya tienen también un proceso de venta establecido, ya sea de manera muy formal dentro de un documento escrito, qué sé yo, como de una manera muy informal, como son solamente a lo mejor eh, conversaciones de pasillo, etcétera, pero siempre la empresa tiene un proceso de venta establecido. Lo importante ahí para nosotros como consultores siempre es poder mapear ese proceso de venta existente. No llegar y configurar el proceso de venta tal y como está dentro de Salesforce, sino que mapearlo en una hoja, hacer el dibujo del paso a paso, eh, discutiendo en una buena manera, ¿no es cierto? O sea, conversando respecto del flujo con los clientes de tal manera de que a lo mejor dentro de esa conversación se llegue a establecer un proceso de venta mucho mejor. Muchas veces las empresas tienen procesos de venta que funcionan por años y nos están haciendo las mejores prácticas o hay cuellos de botella que en realidad ellos están acostumbrados a vivir con ellos, entonces como que muchos cambios no le hacen. Entonces importante ahí, nuestra labor es de poder graficar y visualizar esos procesos existentes con el fin de que los podamos meter a Salesforce de la manera más limpia posible, ¿ya? En mi opinión, nunca es bueno partir en Salesforce con un proceso de venta tan complejo, tan automatizado, porque si bien Salesforce brinda todas esas herramientas, eso puede generar mucha resistencia de cara a los usuarios que ocupen la plataforma. Nosotros siempre queremos que los usuarios manejen la plataforma lo más simple posible, que sea rápida de navegar, que sea muy fácil de entender. Cuando nosotros programamos muchas reglas, muchas restricciones, muchos procesos automáticos, eh, eso puede generar una gran resistencia a los usuarios. Yo creo que, sinceramente, esa es la labor más difícil que tenemos cuando implementamos este tipo de herramientas, porque por lo general los clientes no quieren perder las funcionalidades que existen. E incluso nos llega a tocar a ver que las funcionalidades que tienen ellos en sus sistemas son tan customizadas que para Salesforce es imposible adaptarlas o adoptarlas.
No sé si a ustedes les pasará eso, pero por lo menos yo lo que he visto es que pasa muy seguido. Bueno, yo aquí configuré un pequeño proceso de ventas con 4 etapas, que es nueva, propuesta, negociación y cerrada. Hice por debajo algunas automatizaciones que me permitieran ir haciendo, no sé, creación de tareas. Creo que de hecho apenas se creó la oportunidad, ya se generó una tarea de llamada al cliente. Esto se está haciendo a través de un Process Builder que está configurado, que es bastante simple, que lo que hace es que apenas se cree la oportunidad, te genera una tarea con ciertas condiciones y con fecha de vencimiento, creo que 2 días después de la fecha de creación. Esto se crea en la etapa, bueno, me puse propuesta acá porque me había equivocado, pero en la etapa nueva, si se fijan ahí está, y aquí está la creación de la tarea de llamar al cliente, ¿vale? También tengo otro donde en caso de que se haya generado un presupuesto, cambie inmediatamente al estado propuesta, ¿vale? Y esto lo estoy haciendo al momento de que se crea un presupuesto y este se sincroniza. El Process Builder lo que hace es evaluar el campo monto, si es mayor o igual a 1, cambia el estado de la oportunidad a negociación, ¿vale? Aquí en realidad hay distintas, pueden ocurrir muchas cosas, todo depende de la definición de proceso de venta que tenga la compañía en la cual estamos implementando. Hay flujos tan simples como esto, ojalá siempre sí, pero hay algunos que son mucho más complejos en los que incluso el Process Builder no te soporta todas las automatizaciones o todas las acciones que se quieren abarcar dentro del proceso. Entonces ahí a veces tienes que buscar otras alternativas, como combinar el Process Builder con flujos, o con workflow, con alertas de correo electrónico, etc. Esto puede crecer mucho. En este caso, yo estoy tratando de hacer lo más simple posible para efectos de demostración. Entonces, bueno, suponiendo que yo me comuniqué con el cliente, voy a cerrar la tarea que tengo aquí, lo llamé y él me dijo que efectivamente quería eh, cotizar estos productos. Lo que viene luego es crear un nuevo presupuesto. El registro del nuevo presupuesto en realidad es la formalidad de la venta, ¿no es cierto? Este registro de presupuesto puede tener muchas versiones porque tú puedes iterar n cantidad de veces con tu cliente, puedes subir, bajar los precios, quitar, agregar productos, pueden existir descuentos que eso conlleve a procesos de aprobación, etcétera, etcétera. La utilidad del registro de presupuesto es precisamente esa, o sea, dentro de un mismo negocio de oportunidad yo puedo tener n cantidad de versiones de presupuesto que fueron en definitiva todas las iteraciones que tuve con mi cliente al momento de la negociación. ¿Vale? Me ha tocado ver que a los clientes les cuesta mucho entender la utilidad del presupuesto porque por lo general se imaginan de que cuando una persona, cuando un vendedor va a cotizar algo, lo va a hacer respecto de un mismo registro, que es la oportunidad. Porque dice, él está sobre la oportunidad, ¿por qué tiene que crear un nuevo registro para cotizar? Esa es la pregunta, lo que me dicen básicamente. La utilidad del presupuesto es básicamente lo que les mencioné, o sea, poder generar más de una versión, tener dentro de este registro aquellos campos y valores que son específicos del presupuesto en sí, mientras que en la oportunidad nosotros tenemos ya un registro de tareas, de actividades, de reuniones, etcétera, que en realidad es toda la gestión que se hizo en el proceso de venta. Aquí vamos a llenar algunos campos, vamos a poner presupuesto 1, lo dejé en etapa borrador, vamos a poner fecha de caducidad el 31 y no voy a poner nada más. Cuando estoy dentro de mi registro de presupuesto, aquí me veo con otro par de estados. El registro de presupuesto es particularmente útil para la gestión interna. Si se fijan aquí, hay una serie de estados que guardan más relación con la gestión interna del proceso de venta. Es decir, estuvo en una etapa de borrador, en revisión, fue aprobado por alguien, lo rechazaron,
el presupuesto fue presentado, aceptado o denegado. En función de esto, podrían también ir cambiando las etapas de la oportunidad, ya sea manualmente o automáticamente, dependiendo de la configuración que nosotros vayamos a hacer. Pero básicamente este registro nos sirve para gestionar toda la labor interna que es la confección del presupuesto. Dentro de los elementos más importantes que tenemos acá están las partidas de presupuesto y la generación de los PDF. Las partidas de presupuesto se alimentan de dos elementos que son los productos y las listas de precios. Dentro de Salesforce, yo acá configuré una serie de productos que son todos estos que están aquí. En este caso yo estoy vendiendo productos Apple, que son 4 Mac, y unos productos HP. ¿Vale? En realidad, el objeto producto a ti lo que te permite es crear todos los productos con su familia de productos que tenga la empresa. Y estos productos, ¿no es cierto?, naturalmente tienen un valor. Sin embargo, ese valor no necesariamente es el mismo a través del tiempo, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos tener que un producto, el ENVI convertible, en un proceso de venta normal, puede costar 1 millón de pesos, pero supongamos que lanzamos una campaña por los Cyber Day, y eso inmediatamente le baja el valor del producto a 800.000 pesos. Para poder manejar esta variabilidad de los precios, nosotros utilizamos lo que son las price book, que son las listas de precios. En las listas de precios nosotros establecemos cuáles son los valores que va a tener el producto en las distintas listas que vamos generando. Entonces yo generé 2 listas. Salesforce viene con una lista estándar, ¿ya? O sea, mínimo el producto tiene que estar asociado a la lista de precios estándar para poder cotizarlo. Pero yo adicionalmente le agregué 2 listas más, que son la de HP estándar y la de Cyber Day. Aquí que estoy diciendo básicamente que el precio normal del producto es de 800.000, pero que para HP vale 900.000 para la lista HP, y si estamos en una campaña de Cyber Day, vale 650.000. ¿Ok? Y a cada uno de los productos que generé, le agregué sus valores en las distintas listas de precios. Esto se comporta de la siguiente manera. Nosotros tenemos por un lado el objeto producto y por otro lado el objeto de price book. Entre medio de ellos hay un objeto que se llama price book entry, si no me equivoco, que es básicamente la relación entre estos dos, donde tú le estás diciendo, oye, el producto MacBook Pro de 13 pulgadas en el price book estándar vale esto. En otro registro estás diciendo que el valor es 1.800.000 y en otro registro estás diciendo que es 1.300.000. Con esta información, así, nosotros ya podemos generar nuestras cotizaciones dentro de Salesforce. Creo que fue este de acá, con el que estábamos trabajando. Sí. Y acá, cuando nosotros agregamos los productos, lo primero que nos pregunta Salesforce es en qué lista de precio están los productos que quiero cotizar. En este caso, como yo soy administrador, las tengo todas habilitadas. En algunas empresas lo que se opta, que Salesforce tiene la capacidad de limitar el uso de las listas de precios. Es decir, supongamos que nosotros tenemos distintas líneas de negocio dentro de nuestra compañía. Y tenemos vendedores particulares para cada una de esas listas para cada una de esas líneas de negocio. Nosotros no queremos que cuando nuestro ejecutivo de ventas vaya a generar un presupuesto, tenga que estar eligiendo la lista de precios a la cual él mismo pertenece. Si él pertenece a una línea de productos, él siempre tendría que cotizar por ella. Y por otro lado queremos evitar que él venga a cotizar productos que son de una línea distinta a la de él, ¿ya? Entonces, para eso se configura la colaboración de las listas de precios. Eso es algo que nosotros podemos hacer en Salesforce, pero lo tenemos que hacer en Salesforce Classic. Dentro de Salesforce Classic, cuando nosotros generamos
el nivel de colaboración de la lista de precios como públicas, si no me equivoco, se habilita la funcionalidad de poder modificar la colaboración de la lista de precios. Déjenme confirmar que esté todo así. Cuando yo me voy a la colaboración, y tengo mi lista de precios, en este caso la tengo configurada como solo ver. Si yo tuviera configurada la lista de precios como privada, no puedo generar colaboración de lista de precios. En este caso, ¿y cuál es la otra? Creo que es pública. De uso. Mientras esté, en sin acceso, perdón. Si está en sin acceso, yo no puedo generar esta colaboración de lista de precios que le mencioné. Mientras esté en cualquiera de estas dos, ya lo puedo hacer. ¿Ya? Y esa colaboración la tengo que saber generar dentro de Salesforce Classic. En Salesforce Classic existe listas de precios en HP estándar. Aquí me aparece el botoncito de colaboración. Y aquí básicamente lo que yo voy a decir es, oye, a esta lista de precios solamente pueden acceder ciertos usuarios. Por ejemplo, los de la línea de productos HP. Si tengo un vendedor que es de la línea de productos Apple, en realidad él no tiene por qué cotizar productos HP. Esa configuración se hace a través de este menú. ¿Ya? Rodrigo, Aquí yo... solo compartiendo una info, ahora en AirWinter viene la actualización de eso para ¿De verdad? Lightning. Sí, finally. Sí, bueno, esto es alguna de las cosas que solamente están en clase, por ahora. Pero claro, efectivamente, aquí se genera esa colaboración donde nosotros podemos segmentar las listas de precios que ven nuestros distintos ejecutivos de venta. ¿Ya? Para este caso, solamente, bueno, yo las estoy viendo todas porque soy admin, así que voy a trabajar con mi lista de HP. Acá me aparecen los productos que tengo disponibles para poder cotizar. Voy a cotizar ese. Mark me dijo que eran 20, así que ahí puse mis 20 y tengo aquí mis productos ya dentro de la cotización. Acá yo puedo generar de hecho un PDF de la cotización, que es la propuesta formal de la cotización, ¿no es cierto? Esto uno lo puede customizar, colocar los campos que uno quiera ir, logo, etc. En este caso yo lo hice súper simple, es la configuración estándar que está ahí. Cuando guardo este PDF, se me genera el registro del archivo de PDF de presupuesto y el adjunto. ¿Vale? Este registro se puede enviar por correo a nuestro cliente, ¿no es cierto? Y de aquí se desprenden muchas otras funcionalidades, que es, por ejemplo, las plantillas de correo electrónico, que aquí yo voy a tomar una de estas, donde estimado, junto con saludarle, juntamos qué presupuesto, le recordamos que la fecha de vigencia es hasta el tanto, atentamente, Rodrigo Sepúlveda. Aquí es importante siempre poder configurar plantillas de correo electrónico, ¿cierto? O sea, por lo general las empresas tienen formatos establecidos para poder comunicarse con sus clientes. Y lo que hacemos nosotros es configurar estas plantillas de correo electrónico dentro de Salesforce para que después los ejecutivos, los distintos usuarios puedan ir tomándolas en su gestión y utilizando esta plantilla. Dentro de las funcionalidades de la plantilla está la combinación de campos, ¿no es cierto? En este caso, la fecha es un campo combinado y el nombre del ejecutivo, el dueño del presupuesto, también es un campo combinado. Y cuando se genera este envío de presupuesto, lo que hace Salesforce es generar un registro del objeto de envío de correo electrónico, creo que se llama, donde queda el registro del correo electrónico que se envió. Eso en realidad es súper útil. Yo hace poco hice un flujo donde me pidieron
que la oportunidad pasara a una cierta etapa cuando el presupuesto se enviase. Así tal cual fue el requerimiento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue que resolví eso? Bueno, me colgué del registro que se crea al momento de enviar el presupuesto. Cuando yo hago este envío, lo que va a ocurrir, lo voy a enviar a, ¿cómo se llamaba? Mark Ruffalo. Bueno, no lo adjunté, pero es solamente para el ejemplo. Cuando yo estoy, cuando me meto al detalle, puedo ver este registro y este registro forma parte de un objeto de Salesforce. Al estar registrado dentro de Salesforce, yo ya puedo generar ciertas automatizaciones con este registro. Entonces, como cuando me pidieron, oye, mira, si yo envío el presupuesto, quiero que cambie al otro estado, yo dije, ok, me voy a colgar de este registro que genera Salesforce para poder cambiar el estado. Sin embargo, tenía que tener una consideración no menor. El ejecutivo puede estar enviándole cualquier cantidad de correo al cliente, pero uno de ellos en particular es el del envío de presupuesto. Entonces había que buscar una manera de que el cambio de estado se hiciera solamente cuando el envío sea de presupuesto y no cualquier otro envío. Para eso utilicé algo que nunca había hecho, que la plantilla que configuré para el envío de correo electrónico era una plantilla HTML. Entonces dentro del contenido del HTML puse un tag que se llamaba, esta plantilla es para enviar presupuesto, suponte tú. Entonces dentro del process builder que evaluaba ese cambio de estado, yo le decía, oye, si se creó un registro asociado a la oportunidad de envío de correo electrónico cuyo contenido del HTML contiene esta frase, que es plantilla de presupuesto, cambia de estado. Entonces de esa manera logré automatizar ese proceso. La verdad, nunca me había tocado hacer algo así y resultó bastante bien. Así que para que lo tengan en cuenta que también se pueden colgar desde este registro de correo electrónico para las automatizaciones que tengan que hacer de cambios de estado. Otra cosa respecto al apartado de actividad es que este apartado de actividad es estándar, ¿ya? Yo no le hice ningún cambio. Por lo general acá es muy probable que te pidan que el campo para esté relleno con el cliente al cual tú le estás enviando. Para esto lo único que hay que hacer es una nueva acción dentro del registro de presupuesto, en este caso, de correo electrónico, donde tú pongas el campo para precargado con el valor que elijas. Y así también puedes elegir otros campos que también estén precargados, como por ejemplo el con copia, o puedes de hecho quitar el con copia dentro de la configuración de correo electrónico de Salesforce. ¿Vale? Bueno, y así también puedes generar acciones, si es que no les sirve la que está acá, pueden generar nuevas acciones para cada uno de estos registros, de tal forma de precargar algunos campos, que eso es típico en realidad que los clientes nos pidan. Oye, ¿sabes qué? Quiero que el campo para tenga el nombre del cliente, y así no lo tengan que buscar. Es una pedida bastante frecuente en realidad. Otro tema interesante para el envío de correo electrónico, ustedes saben, no sé si lo saben, pero dentro de las cuentas hay un campo que se llama no recibir correos. Este campo de no recibir correos, no sé si lo puse acá, creo que no, pero hay un campo, un check estándar que es no recibir correo electrónico. Ese campo es muy útil cuando uno trabaja con Marketing Cloud, porque lo que hace marketing es básicamente colgarse de ese campo para no enviar una comunicación al cliente, pero también tiene sus consecuencias dentro de Salesforce. Si yo un cliente, en este caso no lo tengo así, pero si yo un cliente lo marco como, voy a tratar de hacerlo para que se visualice mejor. Si yo un cliente lo marco como un cliente que no desea recibir correo electrónico, cuando estoy queriendo mandar un correo electrónico a ese cliente desde Salesforce, no es que Salesforce no me permita hacerlo, pero sí me advierte de que lo voy a hacer a un cliente que me pidió que no le enviara correo electrónico.
Vamos a meter el campo rápidamente. A ver si lo tengo. Ah, esto, perdón, es del contacto. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta, duda, mientras, para rellenar? No, todo bien por acá. ¿Les ha tocado hacer algo de esto a ustedes, chicos? ¿A nuestros asistentes? No, yo no. A ¿No? mí creo que solo la parte de Price Book Entry que yo utilicé en uno de los últimos proyectos. Y es súper compleja esta cuestión de Cold Price Book Entry. Sí, no Aún es... intentando comprender. Sí, eso es verdad. De hecho, a mí también me costó un poco entenderla porque son varios objetos que entran ahí. Y más encima después cuando los sincronizáis también genera algo por dentro, que de ahí lo vamos a ver, pero eh, no recibir correo. Aquí está. Sí, No sé si es... incluso en el proyecto que yo estaba tenía más el contrato, entonces se queda aún más gigante esta parte. A mí lo que me ha tocado hacer mucho son automatizaciones. O sea, he estado por lo general viendo process builder y flujo y esas cosas. Entonces, es entretenido, pero siempre me topo como con el problema de que siento que piden muchas automatizaciones a veces Sí, y hacemos flujos demasiado complejos y no sabemos muchas veces cómo va el usuario a hacer todo el flujo, es decir, o sea, si es que lo va a recibir bien, si es que le va a costar, si es que vamos a tener que capacitarlo muchas más horas de lo que en realidad habíamos planteado en un principio, etcétera. Bueno, yo creo que a todos nos pasa de que cuando agregamos un campo se demora mucho en que aparezca. Pero básicamente, a ver, lo voy a marcar acá mejor. Y quiero mostrar no recibir correo electrónico. Ah, no lo puedo marcar. Bueno, cuando tengo ese campo de no recibir correo electrónico y yo quiero enviarle un correo electrónico a esta persona, Salesforce lo que hace es advertirme, oye, me dice, esta persona optó por no recibir correos comerciales. De hecho, menciona comerciales. Me pregunta, me pide una confirmación antes de enviarlo. No es que no lo pueda enviar, sino que simplemente me dice, oye, ojo que estás mandándole un correo electrónico a una persona que decidió no recibirlos. Eso es importante sobre todo ahora porque el tema de suscribirse de los correos es muy frecuente. Entonces, cuando nosotros usamos el campo de no recibir correo electrónico, y hay clientes que optan por no recibir correo electrónico, nosotros de cara a los a los clientes que compran Salesforce, ¿no es cierto? Es importante que le dejemos claro cuál también es esa funcionalidad de cara a las informaciones que no son necesariamente comerciales, que son, por ejemplo, el envío de una cotización, el envío de alguna documentación importante en un contrato, etc. No es que teniendo marcado ese correo no pueda enviar nada, sino que simplemente Salesforce te advierte que no le estés mandando comunicaciones publicitarias, sino que simplemente son cosas que estás tratando con el cliente porque él lo autorizó. Se los quería mostrar, pero ya que esto no carga mucho, tal vez lo dejamos para más adelante. O si después lo veo, se los muestro. Bien, seguimos con nuestro presupuesto. Bien, aquí tenemos entonces nuestro presupuesto. Vamos a asumir que nuestro cliente quedó feliz con esto, se lo presenté. Le cuadra perfectamente el monto, las condiciones comerciales, etcétera. Entonces voy a sincronizar el presupuesto con la oportunidad. Al presionar la sincronización, lo que hace Salesforce por debajo es agarrar todas las partidas de presupuesto, que en este caso son los productos,
y meterlas o relacionarlas al producto de la oportunidad. A la oportunidad, perdón, como productos de la oportunidad. Entonces, aquellos productos que eran del presupuesto, ahora también forman a ser parte de productos de la oportunidad. Y dentro de otras cosas, también se sincronizan algunos campos, como por ejemplo el importe, que cuando yo hice la oportunidad no puse ningún monto de importe, pero al momento de sincronizar, lo que ocurrió fue que el monto total de la cotización forma parte o pasa a ser el importe de la oportunidad. ¿Vale? Mira, si se fijan aquí, volví a crear una tarea automática porque en realidad nunca le cambié el estado. Acá sí me tendría que haber funcionado el Process Builder que me cambiaba el estado de propuesta y veo que no funcionó. Así que tenemos que ver qué ocurrió. Interesante, debería haber funcionado. Bueno, el Process Builder se supone que tenía que mover a la etapa propuesta. No sé si yo antes me había cambiado a mano, tal vez fue por algo así. Tendría que haber movido a la etapa propuesta o negociación, nuestra oportunidad. La tengo configurada como cerrada. Ya. Y, y eso. O sea, cuando generé la sincronización, básicamente se heredan elementos del presupuesto hacia la oportunidad. Dentro de eso los productos, los montos del importe, eso. Los productos y adjuntos no se sincronizan. Si se fijan, yo acá tenía un PDF de presupuesto. Y esto de manera estándar no se sincroniza hacia la oportunidad. Sin embargo, el proceso de sincronización sí puede ser intervenido por código para que se puedan sincronizar, no sé, campos personalizados que nosotros construyamos en la cotización y que queremos que se traspasen hacia la oportunidad. Eso se puede hacer a través de un trigger. Y de hecho también los adjuntos, si algunos clientes quieren ver el adjunto final sincronizado del presupuesto en la oportunidad, también a través de un trigger se puede meter acá adentro. ¿Ya? Pero en lo que concierne a la funcionalidad de caja de la sincronización es básicamente eso. Si nosotros tuviésemos un presupuesto nuevo y con distintas características, no sé, ahora mi cliente en realidad estaba tan contento con el precio que le di de los productos que lo que quiere es que le venda 20 más. Bueno, el ejecutivo, ¿no es cierto?, va a generar un nuevo presupuesto, una nueva versión de este. Le voy a agregar, sí, le voy a agregar, perdón, le voy a agregar 20 productos más del mismo tipo. Se me actualizó. Voy a generar el PDF. Y lo voy a sincronizar. Al sincronizar, si se fijan, cambió mi valor de importe. Ahora son 36 millones en función del presupuesto, del segundo presupuesto que hice. Así que ya esto, o sea, aquí es posible ya trabajar con más de un presupuesto a la vez. De hecho, el producto también, la cantidad se vio reflejada con la sincronización que utiliza. En caso de que el cliente se arrepiente y en realidad me diga, pucha, ¿sabes qué? En realidad no puedo comprar los 40, me voy a quedar con los 20. Ahí no es necesario generar una nueva cotización, sino que simplemente sincronizar la que cumplía con aquellas condiciones comerciales y va a traspasar los valores hacia la oportunidad. ¿Ya? Finalmente aquí, bueno, se puede optar con el cierre de la oportunidad. Si el cliente aceptó todas las condiciones comerciales que establecimos, entonces la cierro ganada y si no, en realidad la cierro perdida, ¿cierto?
Y con esto se termina lo que es un flujo de ventas dentro de oportunidad y presupuesto. Aquí, como yo les mencioné recién, el nivel de automatización al cual que podemos llegar, la verdad que es muy variado, va a depender mucho del proceso de venta que nosotros hayamos mapeado con el cliente previo a comenzar a construir. Por eso es muy importante siempre dibujar esos procesos. Yo siempre, la verdad, los dibujo, hago el paso a paso, veo dónde pueden haber mejoras al proceso de venta, si es que estamos haciendo a lo mejor un cuello de botella en alguna parte, etc. Antes de empezar a configurar dentro de Salesforce. La idea es nunca, ojalá, meter los mismos problemas que tenemos en los sistemas antiguos, meterlos dentro de Salesforce, porque ahí no tiene ningún valor agregado al final la herramienta que estamos implementando. ¿Ok? Dentro del proceso de ventas también nosotros podemos incorporar procesos de aprobación, donde básicamente si es que hay algún descuento que aplique, y este descuento tiene que ser autorizado por algún supervisor, un gerente, o incluso tiene precisamente esa escala, es decir, que el ejecutivo pueda, no sé, aprobar o solamente aplicar un 5% de descuento, el supervisor un 10% y el gerente hasta un 20%. Eso se puede hacer a través de la funcionalidad de proceso de aprobación que tiene la herramienta, donde ahí dentro de es básicamente un workflow que se establece, ¿está? Donde se establece para el objeto al cual nosotros vamos a aplicar el proceso, cuáles son las condiciones de entrada que tiene que tener el registro, es decir, la oportunidad tiene que estar en esta etapa, tiene que tener un monto superior a tanto y un monto de descuento de tanto porcentaje. Luego de eso se establecen las acciones que se generan dentro de el proceso de aprobación, es decir, si yo voy a enviar una notificación, si yo voy a congelar el registro mientras esté en espera de ser aprobado, ¿no es cierto? Y luego las condiciones finales o las acciones finales, que son qué ocurre cuando me aceptan o me rechazan el proceso de aprobación. Si me lo aceptan, por ejemplo, que cambie algún estado dentro de la oportunidad, si me lo rechacen, que, no sé, pase al tiro a oportunidad cerrada perdida, etc. Todo va a depender del proceso de venta que tenga la compañía. Pero Salesforce nos brinda la herramienta de proceso de aprobación y en realidad es bastante flexible en cuanto a ese tipo de acciones, ¿ya? Por lo general, a mí me ha tocado hacer procesos de aprobación donde las principales preguntas son como de forma, es decir, si tú habilitas un proceso de aprobación, se habilita un botón aquí, que está en la oportunidad, que se llama enviar para aprobación. Entonces muchas veces me dicen, oye, ¿podemos cambiarle el nombre a ese botón? O cuando tú lo presionas hay un comentario aquí y me preguntan, oye, ¿le podemos colocar un picklist a este comentario? Y la verdad que esas cosas de caja no las posee Salesforce. En cuanto a las condiciones de los aprobadores, nosotros podemos ahí establecer aprobadores fijos, es decir, siempre se le envía a aprobar al mismo personaje, al mismo usuario, o aprobadores dinámicos en función de, eh, por ejemplo, del manager que tenga el usuario que está enviando para aprobar. Dentro de el registro del usuario hay un campo que se llama manager en inglés, no recuerdo cuál es el nombre particular que tiene en español, pero dentro de ese campo se puede establecer un usuario que vendría siendo como el jefe de esa persona y cuando se envían procesos de aprobación que se envíen, que se configuren para que se envíen al manager del usuario, lo que hace Salesforce es enviárselo a la persona que nosotros establecimos acá. Dentro de... hoy no tengo ese campo acá. Dentro de ese campo. A ver dónde está. ¿Cómo se llama en español?
Bueno, por ahí está. No lo encuentro. Y, y de esa forma se pueden enviar para probar a usuarios un poco más dinámicos. Acá está. El usuario, el aprobador, el gestor se llama. El gestor. Entonces el gestor es aquella persona que vendría a aprobar, en caso de que nosotros configuremos un proceso de aprobación, el que va a aprobar las solicitudes de este usuario en particular. ¿Vale? Y bueno, de manera estándar, cuando yo en este caso no tengo ningún proceso de aprobación configurado, pero cuando el registro no cumple, porque al registro se le habilita el botón, y el botón está presente siempre. Si el registro no cumple con los criterios de entrada para el proceso de aprobación, aparece este mensaje, de que no ha encontrado ningún proceso que aplique. Cuando el registro cumple con los criterios de entrada, ahí me va a aparecer el botoncito de enviar, se le va a enviar la aprobación a otro usuario, ese usuario me la va a aceptar o rechazar, y me va a llegar la respuesta a mí y va a quedar dentro de una lista relacionada que se llama historial de aprobaciones dentro del registro, en este caso de oportunidad. Estas herramientas de automatización, ya sean los correos electrónicos, los process builder, los flujos, todos pueden funcionar en su conjunto. Sin embargo, cuando funcionan en su conjunto, por lo general es porque son procesos de venta bastante complejos. Así que ahí, como les decía siempre, ojalá partir desde lo más simple posible para ir viendo cuál es la adopción que tiene la plataforma para con nuestro usuario y no generar un proceso tan robotizado porque al final la plataforma lo ocupan personas, ¿no es cierto? Y eso básicamente es nuestro viaje dentro del mundo de Sales Cloud. No sé qué hora es, no sé si estoy pasado, Michel, dime tú. Un poquito, 7:40, pero todo bien. Sí, o Bueno, sea, sí. creo que esto es lo principal que la Ajá. mayoría deberíamos conocer. Hay muchas otras características, o sea, podría hablar mucho rato más, créanme. Eh, pero nada, si tienen alguna pregunta o algo, son bienvenidas. ¿Alguien una pregunta? ¿No? No, yo no tengo pregunta, no. Y solo muchas gracias por toda la presentación que fue bastante buena. Sí, por ¿Qué? acá igual ninguna pregunta. Creo que todo esto se va viendo con la práctica cuando tengas que desarrollar algo, te dé algún error, busques alguna opción de modificar algún flujo que ya esté. Simplemente es cuestión de ensayo y error, pero excelente base para comenzar digamos, el flujo de ventas en algún proceso. Precisamente, o sea, lo que tú dices es muy importante. El prueba y error en esto es muy frecuente, por lo menos en mi caso. Me ha tocado hacer hasta, no sé, 50, 60 versiones de Process Builder porque ahí estoy probando distintas metodologías. A veces me doy cuenta que en realidad debía haberlo hecho de una forma mejor y lo cambio. Entonces esto, claro, efectivamente la forma mejor de aprender es ir haciendo, cuando te plantean el